¿Qué haría una persona cuando se enfrenta a un desafío? Había muchos métodos adecuados para superar un desafío, y esta vez Ainz eligió usar la ventaja de los números y la ubicación. Con Aura y Mare a su lado, Ainz se sentó en el trono en el salón de audiencias preparado por los guardianes, finalmente sosteniendo el bastón original de Ainz Oalgaun después de mucho tiempo. La forma definitiva del gobernante absoluto de Nazarik y el líder del gremio Ainz Oalgaun, por así decirlo. Aún así, su victoria contra el oponente que aparecería pronto no era algo seguro. El oponente era el verdadero último jefe. Un jefe más temible que algo como el devorador de los 9 mundos, pensó Ainz mientras tragaba saliva con su inexistente garganta. Ya había pasado por las simulaciones varias veces, pero Ainz era solo una persona común. Es probable que ni siquiera llegue al pie de la montaña que era el intelecto de su oponente, así que, no hay nada más que hacer excepto dejarlo todo en manos de la suerte. Estaba poniendo sus esperanzas en sus habilidades de improvisación. Estaba seguro de que su yo futuro saldría adelante. Lumière, quien había estado esperando frente a la entrada, anunció la llegada del oponente. Muy bien. Que entren. Entendido, Ainz-sama. Todos deberían haber entendido quién era el oponente a estas alturas. No era otro que el último jefe, también conocido como la supervisora de los guardianes, Albedo. En el momento en que notó a Ainz, Albedo cambió de su rostro sonriente habitual a una expresión seria. Por favor, perdóneme por hacerle esperar. Al ver a Albedo inclinándose profundamente cerca de la entrada, Ainz le ordenó que levantara la cabeza. No te preocupes por eso, Albedo. Ya me informaron que llegarías tarde. Así que incluso puedes decir llegaste a tiempo. Cuando la contactó con mensaje de antemano, Albedo le informó que debido a que estaba haciendo algo en la prisión congelada, su apariencia podría no ser adecuada para una audiencia. Debido a eso, ella pidió algo de tiempo para vestirse. Sin ninguna razón para rechazar su pedido, Ainz le concedió 30 minutos más de lo que solicitó Albedo para reunirse con él aquí. El hecho de que Albedo aún llegara 10 minutos antes de la hora designada probablemente se deba a su personalidad. O tal vez era solo una regla infalible que los adultos trabajadores llegaran siempre antes de tiempo. Albedo levantó la cabeza, caminó ante el trono y se arrodilló. Ainz la informó de inmediato. Albedo. Me estoy tomando unas vacaciones pagadas a partir de este momento. Podía dar cualquier cantidad de excusas, pero cada vez que lo hacía, la conversación tendía a ir en direcciones extrañas. Así que sintió que era mejor establecer directamente su objetivo aquí. Demiurge estaba ausente esta vez, por lo que es poco probable que conduzca a algún desarrollo extraño. Albedo arrugó las cejas ligeramente mientras levantaba la cabeza para mirar a Ainz. Luego dirigió su mirada a la izquierda y a la derecha de él, probablemente comprobando las reacciones de Aura y Mare ante esas palabras. Ainz siguió observando a Albedo, preocupado por su reacción. Ella respondió con una expresión seria, incluido Nazarik, todo en el reino hechicero pertenece a Ainz-sama. ¿Qué? No podía entender lo que ella estaba diciendo en absoluto. No, ni un poco. ¿Cómo podría uno llegar a tal respuesta? ¿Qué saltos de lógica, qué línea de pensamiento llevaría a uno a tal conclusión? ¿Cómo debería responder Ainz? Inmediatamente pudo pensar en 2 respuestas. ¿Qué demonios dices? Era una, la otra era sí, tal como lo ha supuesto. Por supuesto, aplicaría una capa de barniz sobre esas palabras para hacerlas sonar regias. Ainz comenzó a batir su materia cerebral imaginaria a toda potencia, pero no había suficiente tiempo. Albedo ya había lanzado la pelota a su cancha, necesitaba devolverla lo antes posible. Parece que estás malinterpretando algo, Albedo. Eso no es lo que estoy tratando de decir. Decidió ser honesto. ¿Habría sido mejor si actuara como solía hacerlo? Sí, probablemente. De todos modos, logró proteger la imagen de Ainz Oalgaun, el gobernante absoluto de Nazarik, por ahora, sacrificando el corazón de Suzuki Satoru. Albedo hizo una expresión como si se diera cuenta de algo. Por favor, perdóneme por mi error, Ainz-sama. Ella se inclinó de nuevo en pánico. No, no es como si estuviera enfadado. No necesitas inclinarte. Solo una escoria disfrutaría que alguien inclinara la cabeza sin tener la culpa. Parece que el término, vacaciones pagadas, causó un malentendido. Nazarik no tenía salarios ni días libres. Se situó en el pináculo de las empresas negras. Por lo tanto, era muy probable que pensara que el término vacaciones pagadas era una metáfora de otra cosa. Se podría decir que esto fue culpa de Ainz porque aún tenía que implementar dicho sistema en Nazarik. Por supuesto,
Heinz querría reivindicarse señalando la obstinación y la demanda de más trabajo de los NPC. La siguiente fue solo la experiencia personal de Suzuki Satoru, pero por muy mala que sea una empresa, los empleados generalmente pueden tolerar muchas cosas siempre que sus relaciones interpersonales sean buenas. Por otro lado, si estas relaciones fueran malas, no importaría que también la empresa pudiera tratar a sus empleados, tendían a descomponerse rápidamente. Quizás Nazarik estaba funcionando sin problemas porque las relaciones interpersonales entre sus habitantes eran excelentes. Fue un error de mi parte. Perdóname. Heinz también bajó la cabeza. Heinz-sama, por favor, levante la cabeza. Heinz levantó la cabeza ante las palabras nerviosas de Albedo. De todos modos, como ambos nos hemos inclinado, puedo ser considerado perdonado. No hay necesidad de que Heinz-sama. Si llega un día en el que no pueda inclinarme ante ti, entonces ese día será mi fin. Esa persona ya no seré yo. Albedo jadeó con los ojos bien abiertos y luego se inclinó profundamente. La perturbación por parte de Heinz probablemente fue causada por la sorpresa de los gemelos ante la reacción de Albedo. Antes de que Heinz pudiera preguntarle cuál era el problema, Albedo levantó la cabeza. Heinz-sama dijo que son unas vacaciones pagadas, ¿pero hay algún plan para ir a algún lugar con esos dos? Como era de esperar de Albedo. Haber notado que Heinz planeaba viajar solo por la frase vacaciones pagadas, Albedo era bastante temible. Si fuera Heinz en su lugar, probablemente habría dicho algo como, ya que los gemelos están aquí, ¿planeas pasar un tiempo libre en el sexto piso? Estoy planeando ir al país de los elfos en el sur con ellos dos. Así que es el país de los elfos. Albedo reflexionó por un momento antes de hablar de nuevo. Ya veo. ¿Qué ves? Tal vez estaba pensando que Heinz se dirigía allí por diplomacia. Tenía que asegurarse. No te apresures. No voy allí por razones diplomáticas. Solo quiero observar el estado del país. Comprendido. Una respuesta sencilla. Heinz pensó que iba a decir más. Esto fue mucho más aterrador. Tenía la sensación de que se estaba arraigando un malentendido crítico. Así que me iré de viaje al país de los elfos con estos dos. Si hay algo urgente, contáctame con mensaje. Volveré inmediatamente, eso es todo, ¿de acuerdo? No planeo hacer nada más, ¿de acuerdo? En serio, realmente no haré nada, ¿comprendido? Comprendido. Entonces, ¿se marchará pronto? Ese sí, así es. Él no había pensado tan lejos en el futuro, pero considerando los avances de la teocracia, sería mejor para ellos si comenzaran temprano. Tengo la intención de hacerlo, pero Aura y Mare tienen que prepararse, ¿verdad? Creo que esos dos no tendrán problemas. Si Heinz-sama decidiera partir en este instante, entonces sería natural para ellos completar sus preparativos de inmediato. Heinz quería reprocharle por decir esas cosas, pero los gemelos también coincidieron con ella. Si esos dos estaban diciendo que no es un problema, entonces no era el lugar de Heinz para objetar. Quiero estar seguro de algo. No solo Albedo, sino también Aura y Mare. Tengo una pregunta para todos. La gran tumba subterránea de Nazarik estableció el reino hechicero, convirtió al imperio en su vasallo, extendió su control sobre los semi-humanos de las tierras salvajes y acabó de destruir el reino Re-Estice. Se podría decir que el tamaño de la organización creció siguiendo la expansión de su territorio. Bueno, entonces tengo algunas aprensiones. Nuestra organización se ha expandido, pero tenemos una expansión correspondiente en el personal. Una organización no era algo que dejaría de funcionar solo porque una persona o dos estuvieran descansando. Aura y Mare ciertamente eran parte de los altos mandos. Si tuviéramos que considerar a Nazarik como una empresa, serían sus ejecutivos. Los empleados normales podían dejar que sus compañeros los sustituyeran, pero los ejecutivos no tenían ese lujo. Como tal, sería malo si la organización se detuviera solo porque los dos tomaron un descanso. En ese caso, el plan tuvo que suspenderse y tal vez modificarse. Estoy preocupado por eso. Es posible que tengamos que tomar algunas medidas drásticas si ese es el caso. No creo que haya ningún problema. Y, si se trata de eso, siempre estamos Demiurge y yo. Si también contamos con la cooperación de Actor de Pandora, no habrá ningún problema. Ya veo. Como era de esperar de Albedo. Así que ya hay una solución para mis dudas. Espléndido trabajo, digno de ser la Maunó de los seres más inteligentes de Nazarik y la poseedora del título de supervisora de los guardianes. Absolutamente brillante.
Estoy muy impresionado. Elogió a Albedo con todo su corazón. A diferencia de Ainz, ella administraba diligentemente la organización. Si ella no merecía tales elogios, nadie los merecía. Estoy sinceramente agradecida por sus amables palabras. Albedo recuperó su postura después de una profunda reverencia, pero su expresión estaba un poco rígida. Otra pregunta apareció en la cabeza de Ainz mientras esto sucedía. Aura y Mare son quienes me acompañan esta vez, pero ¿funcionaría todo sin problemas si tú y Demiurge fueran los que se tomaran unas vacaciones? Albedo vaciló un poco, pero respondió de inmediato. Creo que incluso si nos ausentáramos, los demás podrían sustituirnos sin problemas. Harán todo lo posible para cumplir con las expectativas de Ainz-sama. Albedo. No se trata de lo que crees. Lo que quiero saber es si podrían o no manejarlo sin ningún problema. Por supuesto, es difícil para ti expresar dudas sobre las habilidades de los guardianes del piso, tus camaradas, y entiendo que sea doloroso para ti, pero, ¿puedes decirme si pueden hacerlo, sin que tus emociones se interpongan en el camino? Si la respuesta es que no pueden, tendremos que entrenarlos y reestructurar la organización cuando tengamos margen para hacerlo. Bueno, si alguien como yo pudiera prever esto, Albedo probablemente ya lo haya investigado. Disculpe, Ainz-sama, lo siento por interrumpir, pero ¿qué pasa, Mare? Lo siento, pero no estoy seguro de poder hacer el increíble trabajo que hace Albedo-san. Después de un breve silencio, la voz espinosa de Albedo resonó en el pasillo. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Qué es esto? No sentía que ninguna de las palabras de Mare justifique la ira de Albedo. De hecho, Ainz estaba completamente de acuerdo con él. Mare se estremeció cuando Albedo gritó. Estaba seriamente enojada. Antes de que Ainz pudiera detenerla, Albedo continuó. Escuché a un guardián del piso, una élite entre las élites, decir que no puede hacer el trabajo que un ser supremo espera de él. Albedo. No seas tan ruidosa. ¿Cuál es el problema de que alguien diga que no puede hacer algo cuando esa es la verdad? De hecho, sería más problemático si dicen que pueden, incluso cuando no pueden. Perdóneme por mi insolencia, pero déjeme continuar. A pesar de la reprimenda de Ainz, Albedo continuó en voz aún más alta. Pero, como parecía que ya no estaba dirigiendo su ira hacia Mare, Ainz la dejó continuar. No hay problema con que alguien diga que no puede hacer algo, pero también debería sugerir cómo podría trabajar para poder hacerlo. No se puede permitir que un guardián del piso diga que no puede hacer algo que un ser supremo esperaba de él y termine sus palabras con eso. Ainz gimió por dentro. No podía decir que Albedo estaba equivocada. Lo que Mare dijo ciertamente no fue bueno desde ese punto de vista. Ainz-sama, creo que Albedo tiene razón. Mare debería retirar sus palabras. Aura dijo con frialdad. Siendo regañado por su propia hermana, Mare dejó escapar algunos sonidos lamentables. Como guardián del piso, deténgase. Ainz gritó enojado para evitar que Albedo continuara. Por supuesto, fue solo un acto, no estaba realmente enojado. El hecho de que su supresión emocional no surtiera efecto era prueba de ello. Ainz liberó su aura junto con su voz. Acababa de usar el efecto visual del aura para tomar el control de la conversación, no para perjudicar a los demás. Eligió usarlo porque sabía que Aura, Mare, Albedo e incluso Lumie estaban equipados con elementos que otorgaban inmunidad contra los efectos del estado mental. No sabía qué habría dicho Albedo si la dejaba continuar. Tal vez se lo habría explicado amablemente a Mare más tarde, pero mientras existiera la posibilidad de que su relación se rompiera, Ainz no podía hacerse a un lado. Mare. Lo que dijo Albedo es razonable. Si expresas tu incapacidad para hacer algo, también debes sugerir formas de remediarlo. Por favor, perdóname. Sea como fuere, Albedo, ¿no cree que hay un problema con un superior que obliga a sus subordinados a hacer algo que ellos no pueden hacer? No puedo decir que no haya problemas. Creo que ambos tuvieron la culpa esta vez. Me alegro por tu lealtad, pero cualquiera podría cometer un error. Tienes que ser amable al corregirlos la primera vez para que no oculten sus errores o los repitan. Honestamente, Albedo era demasiado leal y demasiado capaz, por lo que tendía a ser dura con los demás. Pensó que la única razón por la que no causó ningún problema importante hasta este momento fue porque rechazó la mayoría de sus sugerencias sobre cómo tratar con los demás. Si Albedo alguna vez recibiera plena autoridad, probablemente terminaría en purgas a gran escala, aunque creo que es un miedo infundado tal vez. Sí. Sentí que también estaba un poco enfadada. Perdóname,
Mare. No hay necesidad. Albedo-san tenía razón. Fue mi error. Lo siento terriblemente. Después de que se disculparan mutuamente, con Mare haciendo una reverencia más profunda desde la cintura, este incidente podría considerarse resuelto por ahora. Entonces, ¿dónde estábamos? Ah, eso es correcto. Como me dirigiré al país de los elfos para unas vacaciones pagadas con estos dos, quiero que los gemelos se aseguren de que sus sustitutos estén en su lugar. En primer lugar, transferid vuestro trabajo a los sustitutos en 3 días. Si es posible, confiádselo a los guardianes del área subordinados en lugar de a los guardianes del piso. Si eso no es posible, Ainz pensó que sería difícil para Albedo, ya que ha pasado poco tiempo desde la destrucción del reino. Habladlo con Actor de Pandora, ¿de acuerdo? Recibió una respuesta enérgica de ellos. Entonces, ¿qué pasa con el séquito de Ainz-sama? Será Ansos. Esa no es una mala idea, o mejor dicho, Ansos era demasiado conveniente de usar. Para ser honesto, quería convocar a más si el dinero y los datos no fueran un problema. Los datos de los mercenarios de Ansos se agotaron, pero aún quedaban datos de otros monstruos de tipo ninja en la biblioteca. Sería genial si pudiera usar esos, pero preferiría no usar los activos en la tesorería si es posible, así que tendré que soportar esto hasta que pueda ahorrar suficiente riqueza personal. ¿O debería priorizar primero el fortalecimiento de las defensas de Nazarik? Debería pensar en esto de camino al país de los elfos. Quiero dinero que puedo usar libremente como quiera. Me pregunto si hay alguien con algún tesoro escondido. El tipo de persona que no puede quejarse aunque se lo robe. Ainz-sama, lo siento. Parece que estuve perdido en mis pensamientos durante bastante tiempo. Sobre el séquito, Ainz se detuvo antes de decir que sean Ansos. En general, se decía que los empleados excelentes eran buenos para leer el estado de ánimo. Aunque Ainz era un empleado mediocre, tal vez había obtenido un crítico solo por este momento, porque su intuición le dijo que cerrara la boca por un momento. Es porque logró leer algunas emociones ligeramente diferentes a las habituales en el tono de Albedo. No, originalmente no planeé llevar a Ansos, pero ¿hay algún trabajo que quisieres que hagan los Ansos? No, como no planeaba llevarse Ansos esta vez, no me corresponde objetar la decisión de Ainz-sama. Albedo dudó un poco mientras trataba de leer el estado de ánimo de Ainz en su rostro. Algunos se han estado quejando abiertamente de que a los Ansos eran los únicos a los que se les pedía tanto. Hay muchas personas que quieren trabajar para Ainz-sama, así que quería preguntarle si podría darles una oportunidad. Cuando Ainz comenzó a contemplarlo, Albedo inmediatamente sacudió sus manos algo nerviosa. Ya es suficientemente bueno que Ainz-sama ahora sepa que hay personas ansiosas por servir si se les da la oportunidad. Ainz frunció el rostro mentalmente mientras respondía con un humo. Ainz, Suzuki Satoru era solo una persona común, por lo que nunca imaginó que tal problema pudiera existir. Estaba usando mucho a los Ansos, seguro, pero dejar que otros tuvieran esa impresión era bastante malo. El favoritismo siempre existiría dentro de una empresa. Era natural que sería más fácil para las personas que eran del agrado de sus superiores ser promovidas incluso si su talento era un poco inferior en comparación con sus colegas. Dicho esto, el favoritismo haría que las relaciones sociales dentro de la empresa empeoraran. Eso no fue bueno. No estaba pensando que, aunque Nazarik era una empresa negra, de alguna manera funcionaba sin problemas debido a la fuerza de sus relaciones sociales internas. No podía llevarse a los Ansos en tal situación. Bueno, decidamos el séquito más tarde. No, al menos deberíamos informarles pronto. Será interesante ver a quién elijo y cómo te preparas para que mi elección no importe, ¿no crees? Ainz sonrió, mientras se sentía completamente diferente en su corazón. Albedo inclinó la cabeza con una expresión que decía, ya veo. Como se esperaba de Ainz-sama, comprendido. Informaré inmediatamente a todos los habitantes de Nazarik. Humo. Confío en ti. Ainz se puso de pie y salió de la habitación con Lumie siguiéndolo. Luego dejó escapar un gran suspiro como un asalariado que acaba de terminar su jornada laboral. Albedo levantó la cabeza al escuchar la puerta cerrarse y sus ojos se encontraron con los otros dos que habían levantado la cabeza al mismo tiempo. Sobre eso, Albedo. Quiero preguntarte algo. ¿Qué es? Albedo respondió mientras se ponía de pie. Aunque Ainz-sama dijo que está visitando el país de los elfos en vacaciones pagadas, ¿cuál crees que es su objetivo? No hay forma de que solo esté pensando en divertirse, ¿verdad? Por supuesto.
es así. El gobernante supremo de Nazarik, Ain Soal-Gaon, era un rey sabio cuyos movimientos podían contener muchos significados. Uno debería pensar que había al menos 3 objetivos detrás de cada uno de ellos. La posición de uno como rey no era algo para tomarse a la ligera. No es como un abrigo que uno puede ponerse y quitarse según su estado de ánimo. Incluso si decía que estaba de vacaciones, incluso si los demás países lo creían, al final del día seguía siendo el ilustre rey del reino hechicero. Se podría pensar que todos y cada uno de sus movimientos tenían la agenda del reino hechicero detrás de ellos. Cualquier idiota podría entender eso. Por lo tanto, era lógico pensar que había otro significado oculto en su acto de tomar unas vacaciones pagadas en el país de los elfos. Entonces, ¿cuál crees que es el objetivo de Ain Sama? Como mencionó, mejorar la organización probablemente fue parte de ello, pero recopilar información es probablemente el objetivo principal. Albedo dijo mientras reflexionaba. Creo que Demiurge probablemente podría dar una mejor respuesta. La teocracia debería estar desplegando una ofensiva a gran escala contra el país de los elfos en este momento. ¿Te refieres a esa teocracia? La información sobre la teocracia circulaba por Nazarik, por lo que no había necesidad de explicar los fundamentos. Sí. Después de descubrir que su enemigo hipotético, el reino hechicero, ha entrado en conflicto con el reino Reestice, naturalmente intentarán terminar su guerra con los elfos de una vez por todas. ¿Por qué sería malo luchar en 2 frentes, verdad? Así es. Aunque la teocracia no está en guerra con nosotros en este momento, considerando la situación futura, es mejor no dividir sus fuerzas entre los frentes norte y sur. En ese caso, es muy probable que estén sacando una gran fuerza para atacar el país élfico. Es difícil pensar que tendrán conversaciones de paz en este momento, pero no estoy segura. Para Albedo, no era un problema si el país de los elfos era destruido por la teocracia. Por el contrario, era incluso mejor para ellos si la teocracia esclavizaba a los elfos para que pudieran obtener el gran casus belli para liberar a los elfos. Eso podría aumentar la cantidad de opciones que tenían contra la teocracia, pero parece que su maestro pensó de manera diferente sobre la situación. Tal vez iba allí porque quería obtener más información antes de tomar una decisión. Demiurge probablemente habría respondido con certeza si estuviera aquí. Albedo tenía una ventaja sobre Demiurge cuando se trataba de asuntos internos, pero tenía que ceder ante él en cuestiones militares. Siempre había perdido con Demiurge en ese tema. Mientras este pensamiento se formaba en su cabeza, inclinó la cabeza preguntándose por qué Demiurge guardaba tanto silencio con respecto a este asunto. ¿Está Demiurge haciendo movimientos en secreto? ¿Está planeando algo al recopilar información sobre la situación dentro del país élfico en secreto? No creo que ese sea el caso, pero, como Demiurge a menudo trabajaba fuera de Nazarik, tenía permitido actuar con más discreción en comparación con los otros guardianes de piso. O más bien, era más exacto decir que los otros guardianes no usaban tanto sus privilegios. Dicho esto, siempre describía la información recopilada y sus acciones en informes muy detallados, que siempre terminaban siendo voluminosos y molestos de leer, para su maestro, informes que solo eran hojeados. Por eso Albedo creía que no podía estar tramando algo sin que ella lo notara, ya que no había recibido ningún informe sobre el país élfico. Teniendo en cuenta la personalidad de Demiurge, es poco probable que escondiera cosas. Probablemente todavía no se atrevió a hacerlo. Sin embargo, la verdad era que no podía estar completamente segura de ello. Probablemente debería ir a su encuentro inmediatamente después de dejar este lugar. No, ella debería llamarlo. Ella no debería tener la conversación en su dominio, pero si hacía que sus subordinados esperaran a su lado durante la conversación, era probable que Demiurge intentara sondear sus intenciones. Pero si fuera a traer a sus demonios, ¿no tomaría acciones tan miopes? ¿Está dudando de mí? Todavía no ha hecho ningún movimiento, así que el problema es, ¿vamos a luchar contra la teocracia? Sí, sobre eso. No sabemos si sucederá. Tal vez incluso Ain Sama no está seguro y es por eso que está usando unas vacaciones como excusa. Albedo respondió rápidamente nerviosa, sacada de sus pensamientos por la pregunta de Mare. A pesar de que reflexionó durante bastante tiempo, no había sospecha en los ojos de los gemelos. Decidió guardar sus pensamientos sobre Demiurge para más tarde. Quizás esta vez su maestro estaba pensando en viajar no como el gobernante de Nazarik, sino como uno muerto en unas vacaciones pagadas.
De esa manera, incluso si sucediera lo peor, el daño a Nazarik se minimizaría. Tal vez solo por esta vez, hubo algunos elementos de los que incluso Ain Sama no estaba seguro, por lo que está tratando de hacer movimientos independientes de Nazarik. De ninguna manera. Estás hablando de ese Ain Sama, ¿sabes? Los dos elfos alzaron la voz, llenos de sorpresa, y miraron a Albedo con ojos llenos de incredulidad. La sabiduría de su maestro había logrado leer y controlar todo hasta ahora. Vieron muchas veces cuando uno de sus movimientos poco notables terminó siendo el golpe fatal para el oponente. Según lo que han oído, ya tenía una idea general de los próximos 10.000 años y estaba tomando medidas en consecuencia. Era natural dudar de Albedo, quien dijo que su maestro podría estar inseguro acerca de algo. Como era de esperar, incluso Albedo no pudo leer completamente las intenciones de nuestro maestro. Albedo dirigió una sonrisa amarga a Aura, quien habló con las manos cruzadas detrás de la cabeza. En primer lugar, es imposible que alguien vea las profundidades de los grandes planes de Ain Sama. Eso es algo que he experimentado repetidamente hasta ahora. Francamente hablando, todavía no entiendo la razón por la que Ain Sama usó la palabra vacaciones pagadas. Bueno, tened en cuenta que, como vais al país de los elfos, es muy probable que tengáis que enfrentaros a la teocracia. Los dos guardianes asintieron con expresiones serias. Ese se nos permite llevar a nuestros propios subordinados, aparte de los seleccionados por Ain Sama, querrás decir. Albedo consideró la sugerencia de Mare. Si bien podría tomarse como una afrenta a su maestro, también podría hacerlo feliz de que prepararan algo por su cuenta. Si Ain Sama quiere una pequeña fuerza de élite, no, espera. Albedo comenzó a considerar el asunto en un nivel más profundo. Seleccionado un grupo pequeño para el séquito y otro en caso de que sea grande por mi parte, hablaré con Demiurge sobre los objetivos de Ain Sama y os informaré más tarde. La forma en que Ain Sama estaba extremadamente preocupado por el deterioro de la capacidad organizativa de Nazarik. ¿Es ese también uno de los factores esta vez? Al informarle que no había nada de qué preocuparse, ella recibió elogios sarcásticos como respuesta. Probablemente fue por su incapacidad para comprender el alcance total de su malestar y su incapacidad para responder a la confianza depositada en ella. Él estaba especialmente preocupado por ese punto. Por el momento, habían contratado a alguien que los rivalizaba en términos de inteligencia para trabajar con ellos. ¿Tenía la intención de decir que incluso eso no es suficiente? ¿O era otra cosa? Albedo habló después de escuchar a los gemelos reconocer sus sugerencias. Creo que obtendré una pista de las intenciones de Ain Sama por su elección del personal para el séquito, pero espero que el trabajo esta vez sea de un nivel extremadamente alto. Tomad nota de todo sin bajar la guardia y estad atentos en todo momento. Los dos guardianes le dieron una respuesta enérgica a Albedo. Teniendo en cuenta su fuerza de combate, estaba segura de que podrían proteger a su maestro. Pero uno nunca debe ser descuidado. Debería discutir con Demiurge y prepararse para la movilización total de Nazarik por si acaso. Aunque se ralentizará el trato con los restos de Riasteas, debemos prepararnos para estar seguros. Albedo salió de la habitación con los otros dos mientras arreglaba el orden de sus deberes dentro de su cabeza.